Queridos hermanos, hoy estamos llamados por esta palabra que el Señor nos regala, que tiene como un único tema, y es el tema, bueno, hay como dos temas. Bueno, los que el Espíritu Santo le suscite. Yo voy a hablar de dos. El primero, la conversión. La palabra conversión que nosotros hablamos en español, en griego es una palabra metanoia, que es cambio de sentido, sobre todo en el evangelista Marcos. Es realmente como yo normalmente digo, mire, conversión en términos bíblicos es voy hacia el sur y conversión es dar la vuelta e irme hacia el norte. Eso es conversión. Es cambio de sentido, es cambio de rumbo en la vida, ¿sí? Y ese es el tema que hay allí de fondo, el tema de la conversión, porque la cuaresma es un tiempo para nosotros ver qué está mal en nuestra vida y en actitud de conversión realmente prepararnos a la Pascua. Yo no sé si a ustedes les ha pasado lo que nos pasa, por lo menos a mí. ¿A usted no les ha pasado que uno termina normalmente confesándose siempre de lo mismo? Es decir, que uno casi nunca cambia, es decir, que uno no se convierte. Qué cosa tan complicada. Cuando uno mira la estructura humana, ¿no? La complejidad que es el ser humano, uno tiene niveles de conciencia, niveles de inteligencia que le permiten reconocer lo que es, cómo está, lo que sabe, lo que puede. Pero también en el ser humano hay toda una serie de elementos que hacen parte de su vida que no logra entenderlos y comprenderlos del todo, que algunos son inconscientes. Algunos de ustedes que saben de psicología podrán recordar a Freud con el ello, el yo y el superyo, el consciente y el inconsciente, ¿no? Y cómo todo esto que hace parte de esa realidad humana, con su complejidad más profunda, hace que a veces uno no entienda por qué ciertos comportamientos perduran en nuestra vida y no se da esa actitud de conversión. Hay cosas que uno a veces puede cambiar. Hay otras que se han vuelto y se han arraigado en la vida, que se han hecho hábitos, modos de comportamiento que a veces actúan o se hacen de modo inconsciente, aunque sean visibles. Y hay otros que tienen como razón, dije ahora, esos niveles de inconsciencia, impulsos que lo llevan a uno, en muchas ocasiones, a no controlarse y a seguir en las mismas y con los mismos y no pasa nada. Y entonces la conversión, pregunto yo, ¿tendrá sentido para un ser humano, para un creyente? ¿Cómo la entiende usted? ¿Realmente qué cosas hay en su vida que no ha podido cambiar? A ver. ¿Y qué hacer si uno no puede con ciertas cosas que hacen parte de nuestra estructura en la personalidad? ¿Cómo se domina? ¿Cómo se autocontrola? El que es primario, el que reacciona muchas veces, yo no sé. Ahí hay un tema no fácil, hermanos. Porque predicar sobre la conversión, eso es fácil. Decir que el Señor quiere que cambiemos, sí, pero vaya a ver en la estructura humana qué procesos tengo que vivir. Y entonces, yo creo, permítanme decir que solamente podría entrar en un camino de conversión
la persona que sea humilde. Nosotros los orgullosos, prepotentes, sabelotodo, omnipotentes con minúscula, difícilmente cambiamos. Porque solo el que tiene en su corazón una actitud de humildad, ¿no? Es capaz de reconocerse débil, no perfecto. Pero a la humildad hay que añadirle la capacidad, en segundo lugar, de interioridad, de introspección para poder recorrer caminos de conversión. Es decir, la capacidad de hacer silencio. Los parlanchines como yo difícilmente. Esos que hablamos y hablamos y hablamos y la capacidad de hacer silencio que nos permita realmente en la interioridad, como decía el Señor a propósito de la oración el miércoles de ceniza, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que ve lo escondido. Entonces es en la introspección, en la capacidad serena de hacer silencio para mirar hacia adentro, para mirarse a sí mismo. Sin esa segunda condición, yo creo que no es posible recorrer caminos de conversión. Tercera, hermanos, tercera, se requiere además una capacidad de escucha, porque yo puedo hacer silencio. Yo hay muchos ratos que hago silencio, normalmente entre 12:30 de la noche y 5 de la mañana, que es cuando duermo. ¿Sí? Pero ese silencio no es para conversión, ese silencio es para dormir, descansar y poder luego tener un día productivo, porque el organismo lo necesita. ¿Sí? Entonces, miren el camino que vamos llevando: humildad, introspección o silencio, pero también capacidad de escucha. Porque yo puedo hacer silencio, pero la mente, bla, 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 la mente construye. Hay gente que es callada, pero por dentro está construyendo, mejor dicho, no para la mente, no para, ¿no? Es la capacidad de escucharme a mí mismo, de escuchar a Dios, porque estoy hablando de conversión. Estamos hablando de un valor, de un principio bíblico teológico y por lo tanto para hombres y mujeres que tienen fe. Y entonces se hace silencio para escuchar a Dios que nos habla a través de nuestra propia conciencia, a través de su palabra, a través de las personas, a través de los acontecimientos. Y solo el humilde que mira para adentro, solo el humilde que escucha es capaz de verse a sí mismo, de pararse frente a sí mismo ante la voluntad de Dios, ante el llamado de Dios que se manifiesta, porque es Dios quien nos llama a la conversión a través de, dije, los hermanos, la palabra, los acontecimientos. ¿Ven? Y entonces uno, mirando para adentro, escuchando en oración, podrá revisar su vida. Y cuando hace ese ejercicio, ¿no? Es capaz de mirar toda su vida, es capaz de mirar qué caminos ha recorrido. Yo no sé cuántas veces nosotros hemos hecho ese ejercicio de vernos cómo estábamos hace un año. Yo no creo que estemos iguales, pero ¿qué hemos podido integrar de novedoso en nuestra vida? ¿Qué hemos podido nosotros, por ejemplo, superar que hacían parte de nuestros errores? ¿Qué hemos podido aprender de nuevo? Yo no sé si hemos hecho ese ejercicio. Es decir, tener la capacidad no solo de mirar el presente, cómo estoy, sino mirarlo
desde el pasado. Y claro, cuando hablamos de conversión, también lo miramos hacia el futuro, porque es lo que Dios nos pide. Y entonces, hermanos, la conversión llegará en esos momentos de introspección, de escucha y de este cuarto paso, que es el nivel del encuentro conmigo mismo, con mi realidad, con lo que soy. ¿Sí? Llegará ese momento también en el que nosotros miremos que es posible realmente en nosotros redescubrir como causas de esas cosas que hacen que nuestros comportamientos y acciones, palabras, actitudes o sentimientos, como sea, no estén bien. Y cuando uno llega a la causa, en ese proceso, podrán de pronto medio iniciar el camino de conversión. Porque mientras los problemas, las realidades de nuestra vida no se afronten desde las causas, difícilmente, hermanos. Y hay causas que no sabríamos descubrir nosotros solos. Entonces, a veces la conversión requiere de una ayuda terapéutica, de un pedagogo que vaya con nosotros, de la mano de Dios, por un lado, que nos toma, y de la otra mano, a veces necesitamos un pedagogo que también humanamente nos acompañe. Un psicólogo, un director espiritual, una persona que realmente nos haga ver desde fuera y nos haga con conocimiento saber realmente en dónde está la causa de esa dificultad que yo tengo. ¿Ven? Dije ahora que habrá cosas que son fáciles de transformar, habrá cosas que son difíciles. Preguntémosle a un psicólogo y verá, que hacen parte de nuestra estructura personal. Y cuando yo logre entender la causa, podré trabajar. ¿Quién sabe si en quitarla? ¿Quién sabe si en tener la capacidad de dominar aquello que afea mi personalidad, mi vida? Porque a uno no solo lo afea el rostro como el mío, ¿no? Poco agraciado, sino que también lo afean las actitudes, las palabras, los comportamientos, todas esas cosas. Y entonces, hermanos, entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando encontremos las causas por nosotros o con la ayuda de alguien que va al lado nuestro, y solo no podemos, no inventemos, no, el Señor aquí me va y ya, y yo con el Señor, no inventen. Hay cosas que requieren de la terapia, de procesos humanos que nos permitan recorrer, no solo mirar para adentro, encontrando causas, sino además caminos para recorrer esos senderos de la conversión. Dije, algunas cosas se podrán transformar, erradicarlas. Otras se podrán comprender y la lucha en conversión será pedirle al Señor, Señor, capacidad de autocontrol, de autodominio. Por ahí va la cosa, hermanos. Por ahí va la conversión. ¿Sí? De la mano del Señor, porque es el Espíritu Santo el que transforma nuestra vida. Pero humanamente también, ¿no? Como dice el refrán, a Dios rogando y con el mazo dando. El refrán, no la Biblia. La gente le dice a uno, como dice la Biblia, Padre, a Dios rogando. Oiga, le regalo todas las Biblias que quiera cuando me muestre el texto bíblico donde está. Eso es un refrán, eso no es ninguna cita bíblica. A Dios rogando y con el mazo dando, hermanos. Porque se requiere a veces de la ayuda del terapeuta, de quien haga camino con nosotros, no solo porque nos hace ver, sino nos dice, esto es lo que hay que caminar. Y por eso la conversión requiere momentos también de evaluación, de parar, de volver a revisar y de volver al terapeuta y de retiros espirituales y de opciones que nos permitan volver
en esos propósitos que nos hacemos. Hermanos, porque conversión no es solamente a propósito de esto, Padre, me tengo que confesar en Cuaresma, porque para decir lo mismo de siempre. No, eso, yo no sé, no sé. Pero la cosa va como por ahí, va como por ahí, ¿cierto? Y entonces, miren que lo que hoy hemos escuchado, ¿no? Es que Jesús le dice a esta gente, esta gente no se convierte, ni porque vean signos y milagros, nada. Porque la conversión, ¿no? Implica finalmente, dije, vamos de la mano de Dios, llevados de la mano de Jesús que nos toma, que es el quien nos levanta, como al leproso, como a la mujer adúltera. Él es el que nos levanta, ¿no? Y en esos caminos de conversión, pues dije, necesitamos de otro y juntos, ¿no? Vamos para que al final nosotros podamos, hermanos, escuchar de Dios, levántate y no peques más. Y la gente se convirtió, escucharon a los ninivitas. Nínive, hermanos, es una ciudad pagana. El único judío de toda la narración en Jonás es Jonás. Por eso Jonás no quería ir a Nínive. Ustedes saben la historia, ¿no? Y entonces no quiso ir y entonces se fue para otro lado y Dios le dijo, no es que no es para donde usted le dé la gana, es para donde yo lo voy a mandar. Y lo mandó para Nínive. Y allá lo tiró en Nínive. Y vaya a decir esto. Y se convirtieron todos. El rey, y por orden del rey, que todo el pueblo y todos los seres vivos entren hasta en cuarentena. A las pobres vaquitas las pusieron a pasar hambre, a ayunar, ¿no? Hermanos. Entonces, la conversión no termina con el reconocimiento no termina con la búsqueda de las causas, sino que tiene como resultado final recorrer los caminos de mejoramiento, que son los caminos de la santidad. La santidad es eso, es vivir la voluntad de Dios, actuando, pensando, siendo como Él espera que seamos. Esa es la santidad. Hermanos, yo no sé quiénes estamos recorriendo esos caminos. No son fáciles, yo lo sé. Uno se autojustifica en lo que hace, en lo que dice, se autojustifica en sus modos de responder, de actuar, de ser y de malas. Y si no le gusta, la puerta está abierta y bien pueda. Y uno, ¿cuánto nos cuesta realmente? Empezamos con la humildad, seguimos con la introspección, capacidad de escucha, capacidad de mirar hacia adentro, porque yo puedo escuchar, pero para otra cosa. Cuarto momento, mirarnos a nosotros mismos. Quinto, descubrir causas con la ayuda de Dios, con la ayuda del hermano, que me permitan, sexto, mirar al futuro, recorrer esos caminos que pueden implicar cambio total, sale esa actitud negativa de mi vida, capacidad de frustración, dicen hoy los psicólogos, es decir, de integrarla en mi vida para moderarla y tener autocontrol de ella. Esos son los caminos, creo yo, hermanos. Bueno, que el Señor nos conceda la gracia de la conversión. Y dije que eran 2 puntos, me falta el segundo. ¿Sí ve que es que yo hablo más que un perdido cuando aparece? Hermanos, perdónenme un minuto. Bueno, los que me gaste, voy a ser breve. Dice que Jesús, ¿no? Que esta gente pide milagros, pide milagros. Esa tendencia, esa actitud siempre ha estado en la condición humana, que es reflejo de su incapacidad. El que pide milagros es porque no es capaz de afrontar su propia realidad, asumirla e integrarla, cualquiera sea, aún hasta la enfermedad. Las situaciones duras y difíciles, no para quedarse en ellas,
sino para salir de ellas. La gente en muchas ocasiones no hace desde dentro lo que tiene que hacer, sino pide signos y milagros. Entonces una pareja está en peleas, está en problemas, unos esposos, y en vez de mirar para adentro, reconocer los errores, generar procesos de diálogo, padre, no, yo vengo a pagarle una misa para que mi esposo vuelva y mire, y para que deje ese mal genio, bendígame esta agua, que es que con esa es que le estoy haciendo el arroz y el jugo, y con esa le doy las pastillas para que... Su merced, pues sí, yo creo que es más fácil que se siente a hablar con él. Yo creo que es más fácil a que lleguen a acuerdos. Pero nosotros queremos es eso, signos, milagros, cosas raras, ¿no? Y no se nos dan porque no tenemos fe. Los milagros no son para aumentar la fe. Los milagros son para crecer en la fe. Pero no se dan porque, pues, yo digo que la persona que pide y pide milagros y cosas es porque no ha tenido la capacidad de reverse como creyente, como ser humano, creyente, capaz de asumir su propia historia, saber que la vida tiene momentos, y que hay que integrar muchas de esas realidades y seguir en la lucha y el esfuerzo desde uno y con la ayuda de Dios. Y Jesús se queja, esta gente no pide sino milagros y no se le dará ningún milagro. No se le dará ningún milagro. Y miren, yo siempre he dicho, termino con esto, hermanos, ¿cuántos milagros vieron los fariseos? Me asustaron. ¿Cuántos milagros? No, es que el teleprompter se me cayó. Oigan, hermanos, ¿cuántos milagros vieron los fariseos? ¿Cuántos? Vieron al ciego de nacimiento, ¿recuerdan? Vieron al ciego de nacimiento, ¿o no? ¿Cuántos milagros vieron o supieron ellos que había hecho Jesús? La multiplicación de los panes. ¿Y se convirtieron? A veces la gente pide, no para volver su vida a Dios. ¿Ustedes recuerdan los 10 enfermos de lepra que el Señor curó? ¿Y cuántos fueron al templo a agradecer? Uno. Los otros 10 a rumbear, que ahora ahora sí ya no tengo lepra. ¿Ven, hermanos? Entonces, usted pide milagros, diga la verdad. Dígase a sí mismo la verdad. ¿Usted espera milagros de Dios o usted espera, con la ayuda de Dios y todo su esfuerzo, poner lo mejor de sí frente a las circunstancias de la vida, dificultades, sueños, esperanzas, posibilidades? ¿Sí? No se les va a dar signos, dijo Jesús. Vale. Bueno, que el Señor nos bendiga, nos escuche, nos ayude en este día. Amén. Amén.